Vamos a continuar con nuestra serie en el Sermón del Monte, que es Mateo 5 al 7. Y quiero recordar la historia, una historia que ya he mencionado aquí en otras ocasiones, de una familia que vivió en los tiempos de la Alemania nazi. Estoy hablando de Corrie ten Boom. Ella escribió, después de todo lo que vivió, un libro llamado El Refugio Secreto. Y el título del libro es interesante porque guarda un doble sentido. Por un lado habla del refugio secreto que había en su casa para poder proteger a los judíos y los cristianos que eran perseguidos, pero también nos habla bastante de ese refugio secreto que era la vida de oración con el Señor. Entonces el título juega en los dos sentidos. Y en el libro ella cuenta que algo con lo que ellos lucharon mucho, con las que ellas lucharon mucho cuando ya estaban en el campo de concentración, cuando estaban detenidas por los nazis, fue precisamente con tener momentos para orar en privado. Dicen que les costaba muchísimo trabajo encontrar dónde orar. Finalmente se dieron cuenta que sus literas, las literas donde podían dormir, eran el mejor lugar para poder orar, para poder leer la palabra del Señor. Y ellas empezaron orando allí en las literas. Y el Señor bendijo esas oraciones que hacían en esas literas, y hubo incluso un grupo de estudio bíblico en medio de toda esa situación. Al punto que para Betsy ten Boom, la hermana de Corrie, para ella la oración se había vuelto algo tan natural que cuenta Corrie en el libro que ella a veces veía a su hermana moviendo los labios cuando andaban por allí y su hermana estaba orando. Aún en las circunstancias más difíciles, aún donde uno dice que puede ser imposible, realmente podemos tener un refugio secreto entre nosotros y el Señor. De eso es justamente lo que el Señor Jesús va a hablar el día de hoy. De ese lugar secreto, de ese refugio secreto que tenemos con el Padre en oración. Vamos a ver entonces Mateo 6, versículos 5 al 8 que ya leímos. Vamos a ver esa porción del Sermón del Monte y veremos cómo el Señor tiene que corregir los errores que en aquella época enseñaban los fariseos para mostrarnos lo que verdaderamente es la práctica de la oración. Hagamos una corta oración al Señor. Señor, ilumínanos por favor. Que este pasaje hable a nuestras vidas, a nuestras almas. Que encontremos ese refugio secreto, ese lugar secreto, donde podamos orar a ti, donde podamos tener comunión contigo en sinceridad. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos oír esta palabra en una ciudad tan agitada como esta, donde casi no hay tiempo para nada. Ayúdanos, por favor. Amén. Nuestro sermón se titula La oración que agrada a Dios y va a tener 3 puntos. El primero es la práctica de la oración, el segundo es la falsa manera de orar y el tercero la verdadera manera de orar. En lo que tiene que ver con la práctica de la oración, el pasaje dice, cuando ustedes oren. Empieza diciendo así, cuando ustedes oren. Tal como veíamos cuando hablábamos acerca de la ofrenda, el Señor aquí da por hecho que sus discípulos van a orar. Él no dice, si ustedes oran, Él dice, cuando oren. O sea, es un hecho que como discípulos de Cristo, aquellos que Él ha traído al reino, van a orar al Señor. El Señor lo que va a hacer es mostrar cuáles eran las malas prácticas, la mala forma de orar de aquel tiempo y mostrar cómo se debe orar correctamente. Y como sucede con muchas doctrinas bíblicas, la Biblia no tiene ningún pasaje donde diga la oración es esto. No hay un pasaje que lo defina.
Y así ocurre con la oración. Cuando vemos varios pasajes de la Biblia, tenemos una idea completa de lo que es la oración. Entonces yo voy a tomar una cita, una definición para resumir lo que es la oración. Una definición que toma diferentes pasajes de la Biblia y trata de colocar de una forma corta lo que la oración es. Cito: la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Como lo acabamos de decir, orar es comunicar nuestros deseos a Dios, nuestro Padre. Es expresar la necesidad de nuestro corazón a Dios. Y las Escrituras en varios pasajes resaltan esa idea, la idea de la expresión de nuestros deseos. Por ejemplo, dice en el Salmo 141, verso 2, solo cito: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí vemos entonces que la oración es comparada a cuando se encendía el incienso en el templo. Así como el incienso indudablemente se quema, el fuego, el humo busca ascender al cielo, la oración busca ascender al cielo, busca llegar delante de Dios. Es la expresión de nuestros deseos ante Dios. Y dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, solo cito: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dice: sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, en toda circunstancia, en cualquier situación. Es decir, la oración es expresar nuestros deseos sin importar la circunstancia, problema o dificultad que estemos viviendo. Orar es expresar nuestros deseos a Dios. Ahora, en esa definición también dije algo más. Dije que en la oración buscamos pedir delante del Señor conforme a su voluntad. Y ese punto es especialmente importante porque hoy en día parece que Dios fuera como el mago de la lámpara. Parece que uno se acerca a Dios y le pide lo que uno quiera, y Dios se lo tiene automáticamente que conceder. Pero Dios no es el mago de la lámpara. Dios es el soberano. Y Dios ha dicho cuál es su voluntad. Y su voluntad, al menos lo que nosotros alcanzamos a conocer, está en su palabra. En su palabra nosotros conocemos qué le agrada a Él y qué no. Así que con Dios, con su palabra vamos a lo seguro. ¿Quieres saber qué piensa Él sobre un asunto? Ve a su palabra y averígualo. Ahora, Dios también tiene un plan. Él no nos ha dado a conocer todo. Él tiene su plan y los detalles de su plan los conoce solamente Él. Pero aquí es donde está el asunto de la oración, o la promesa que el Señor hace. La promesa que el Señor hace es que si nosotros crecemos en su voluntad, si nosotros nos deleitamos en Él, nosotros vamos a crecer en pedir conforme a su voluntad y entonces los deseos de nuestro corazón se harán. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estará cada vez más cercano a Él, a lo que Él desea. Así lo dice el Salmo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Poner la delicia en el Señor es que Él sea nuestra delicia. Si Él es nuestra delicia, si nos deleitamos en Él y en su voluntad, nuestro corazón va a estar más alineado con Él. Y entonces vamos a pedir conforme a la voluntad de Él. Vamos a encontrar que lo que deseamos es lo que Él quiere y entonces vamos a recibir respuesta. La oración también incluye el confesar nuestros pecados.
Y este es un punto bastante olvidado hoy en día. Pero si vamos por el libro de los Salmos, vamos a encontrar que en el libro de los Salmos al menos hay como 6 salmos de confesión de pecados. Al menos 6. Confesar nuestros pecados hace parte de la vida de oración. Reconocer que hemos fallado delante de Él. Y como leímos en el Proverbio 28, que citamos en la liturgia, en el tiempo de la adoración, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay que confesar delante de Él lo que hemos hecho y apartarnos para hallar misericordia. Además, la oración contiene acciones de gracias. Y ese es otro punto que también se pasa por alto. Porque las acciones de gracia no son simplemente algo que hacemos cuando Dios hace lo que yo le pido. Que es como a veces lo entendemos. Es fácil dar acción de gracias cuando Dios hace lo que yo le pido. Pero realmente nosotros tenemos muchísimas razones para darle gracias a Dios. Primero, que nos creó. La primera razón es que hemos sido creados. Y en los tiempos que vivimos, que sobrevivimos. Porque desafortunadamente se matan los niños en el vientre. La creación de Dios es una razón para agradecer. Pero además de eso, nos salvó. No solo somos creación suya, sino que somos sus hijos. Y ese es un motivo para dar gracias. Es un motivo para agradecerle. No todos lo reconocen. No todos creen en Él. El saber que Dios entregó a su Hijo Jesús para morir en mi lugar y me ha dado su Espíritu para que crea en Él, para obrar en mí, es un motivo para estar agradecido. Es un motivo para estar agradecido. Y que al morir Cristo por nosotros, no veremos la condenación eterna. Que nos espera una resurrección. Tal vez una de las doctrinas más olvidadas hoy en día. Que si hoy en día nos quejamos del cuerpo que nos duele, nos quejamos de las situaciones que estamos viviendo en el cuerpo, nos espera un cuerpo de gloria. El cuerpo de la humillación será reemplazado por el cuerpo de la gloria eterna. Es lo que la palabra enseña. Tenemos muchas razones para agradecer, muchísimas razones para agradecer al Señor. Acciones de gracias, confesión de nuestros pecados, la expresión de nuestros deseos, todo eso compone la vida de oración. Y dirán, bueno, pastores, ¿por qué empleamos 10 minutos de la prédica hablando de qué contiene la oración? Bueno, porque precisamente nosotros tendemos a inclinarnos más de un lado hacia otro. Porque precisamente por lo regular ponemos más el énfasis en lo que queremos, o a veces sencillamente pasamos por alto que tenemos cosas para agradecer. Y cuando parece que no tenemos nada para agradecer, comencemos a pensar qué hizo el Señor por uno. Y encontraremos muchísimas razones para dar gracias. Eso no quiere decir que cada oración que hacemos tiene que contener todo eso. Usted sabe que uno tiene tiempos de oración con el Señor y tiene oraciones cortas que le eleva al Señor. Eso no significa que cuando usted tiene una oración corta, usted tenga que hacer todo esto, de ninguna manera. Lo que significa es que la vida de oración del creyente debe contener estas cosas. Es esencial que las tenga para que sea una vida de oración saludable. Ahora, hablemos entonces de qué es lo que entra a corregir el Señor Jesús. ¿Cuál era la falsa manera de orar en los tiempos de Jesús? Que es nuestro segundo punto. Y básicamente en los tiempos de Jesús se cometían 2 errores, al menos él describe aquí 2 errores que cometían los fariseos. El primero es lo que podríamos llamar la oración exhibicionista.
la oración actuada. Ese es el primer punto. Dice el versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Lo primero que cuestiona el Señor es la oración que busca impresionar a otros. Básicamente eso es lo que está hablando. Es presentarse delante de las personas, orar para que otros digan, uy, ese hermano sí es espiritual. Miren cómo ora. Si esa es la intención al orar, el Señor dice, esa es una oración actuada. Si la intención es buscar la admiración de otros para que hablen bien de nosotros, entonces simplemente estamos actuando. Lo que Él está criticando es la oración que busca que otros nos vean. Eso es lo que el Señor Jesús está criticando. Él no está criticando la oración pública, porque mismo Jesús oró públicamente delante de mucha gente. No es lo que está criticando. Él lo que está criticando es la oración que busca exhibirse. Y en las Escrituras hay un buen ejemplo de eso que él critica. En una parábola. En la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes la conocen. 2 hombres van al templo, un fariseo, un publicano, y cuando Jesús describe la escena del fariseo, dice que el fariseo se pone en pie, ora en voz alta, él no está dirigiendo ninguna oración congregacional allí ni nada de eso, ora en voz alta para que todo el mundo lo escuche y empieza a decir, Señor, gracias porque yo no soy como estos hombres que son así, 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 ni como este publicano. Así oraba él. Esa es la oración ostentosa. Esa es la oración actuada de la que Jesús está hablando. Esa es la oración que Jesús critica. También cuenta en otra parte de los evangelios que los escribas iban de casa en casa haciendo largas oraciones para que les diesen ofrendas. Eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Hoy en día pasan esas cosas? Sí, pasan. Suceden. Oraciones actuadas, luces bajas, música de fondo, cierto tono de voz para causar una gran impresión de espiritualidad. Oh, qué espirituales. La oración no es actuación. Si usted quiere actuar, vaya a un teatro. Pero la oración no es para actuar. Es un medio de gracias que Dios ha dado. Pero también pasa de este lado. ¿Cómo? Hacer oraciones tan cargadas de términos rebuscados, tan complicadas, que no la entiende ni el que ora ni el que escucha, ni el que la está siguiendo. También hay oraciones así. Y también son oraciones ostentosas. Y el Señor no quiere ni lo uno ni lo otro. El Señor lo que está diciendo es, la oración es expresar nuestros deseos delante de Él. Eso es todo. Es adorarlo, es confesar nuestros pecados, es expresar nuestros deseos ante Él. La oración es algo sencillo. El Señor no desea la exhibición. Pero también hay otro tipo de exhibición en la oración. Pretender o fingir que se está orando. Y ese también es común. Miren, siendo optimista, yo creo que en cada congregación que está reunida en este domingo, al menos una persona está fingiendo que ora. Yo diría al menos una, para ser optimistas. Dirige la oración al frente, cierran los ojos, colocan la postura de oración, pero no están orando. Desconcentrados totalmente. Están fingiendo. El Señor Jesús está criticando eso. El actuar la oración. Actuar en la oración. Lo segundo que critica, las vanas repeticiones. Verso 7.
Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. El Señor no está diciendo que no se pueden hacer oraciones extensas. En la misma escritura y en el mismo libro de los Salmos hay oraciones extensas, oraciones largas. No es la oración extensa lo que Él critica. Lo que Él critica es repetir las mismas cosas pensando que vamos a ser oídos por eso. En la Biblia hay un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 17, si mal no estoy, 18, se cuenta cuando Elías se enfrentaba a los profetas de Baal. Y dice ese pasaje que los profetas de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, hicieron largas oraciones a Baal y repetían incesantemente oraciones a Baal. Y Elías se burlaba de ellos. Invóquenlo. Tal vez se fue de viaje. Tal vez regrese pronto. Y cuando comparamos eso con la oración de Elías es muy diferente. Elías simplemente oró que el Señor le hiciera su voluntad y descendió fuego del cielo. La oración que es vana palabrería, que es vana repetición, es la oración pagana. No lo digo yo, lo dice el Señor. No usen repeticiones sin sentido como los gentiles. Repetir por repetir no es orar. Tener una muletilla, utilizar una muletilla creyendo que con una muletilla el Señor nos va a escuchar más, con una palabra que repetimos una y otra vez, eso no es orar. Eso no va a hacer que el Señor nos escuche más. Es que ese es el tema de fondo. Se tiene la idea de que como yo diga esto, como yo repita esto, como yo dure este tiempo, o sea, es extender la oración, entonces el Señor me escucha más. No. La oración no es eficaz ni por el tiempo que demoremos, ni por la supuesta destreza que tenemos al orar. Como si entre más diestros seamos, Dios se tiene que impresionar de nosotros. Es decir, oh, qué impresionante. A Él sí le voy a responder. No, la oración no es eficaz por eso. Oh, miren, se demora 3 horas ahí orando y repitiendo una y otra vez la misma frase. A Él le tengo que responder. El Señor Jesús dice, no, la oración no es eso. No se trata de eso. La oración es un acto de intimidad y de confianza con Dios. Y también tiene que ver el contenido de lo que oramos, pero el contenido de lo que oramos lo vamos a ver el otro domingo. Hoy vamos a ver que Él responde a esto diciéndonos, la oración se trata de intimidad y de confianza. Son los 2 elementos claves de la oración. Entonces con eso vamos al último punto, a la verdadera manera de orar. ¿Y cómo responde el Señor Jesús o cómo corrige la oración exhibicionista? Dice el verso 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? La oración es un acto íntimo. Ahora, ojo con tomarlo literalmente, porque las casas de aquella época, la gran mayoría tenían una sola habitación. Así que era prácticamente imposible que cada persona tuviera una habitación para encerrarse a orar. Así que el sentido de lo que Jesús está diciendo no es literal. Él está explicándonos por medio de esta imagen del encerrarse al orar, lo que uno hace cuando uno se encierra a hablar con alguien. ¿Qué sucede cuando uno cierra la puerta para hablar con alguien? ¿Por qué uno cierra la puerta para hablar con una persona? Para que otra persona no nos interrumpa, porque la conversación es privada, es entre nosotros nada más. Ese es el punto que el Señor está ilustrando. Ese es el tema de la oración. Es una cuestión íntima entre el que ora y Dios. Ese es el punto que Él está tocando aquí. Es la actitud del corazón al orar. En la Escritura hay ejemplos de oraciones que fueron públicas. Por ejemplo, se dice que Daniel en Babilonia, lo dice el libro de Daniel, el capítulo 6, Daniel
tenía que orar con la ventana abierta para poder mirar hacia el templo. Sí, Daniel oraba y todo el mundo lo veía. Pero eso no significa que la oración de Daniel no era válida. La Escritura no dice que la oración de Daniel era mala. Era una oración que todo el mundo podía ver. Pero era una oración íntima entre él y Dios. Se cuenta en Hechos que Pablo y Silas oraban y cantaban cuando estaban en la cárcel. Y esas oraciones y esos cantos fue lo que escuchó el carcelero. Creyó. Entonces, ¿fue criticada la oración de Pablo y de Silas? No, no era criticada. No se trata del lugar, si estamos rodeados de gente o si estamos solos. De lo que está hablando es de la actitud de la intimidad. Es decir, no estamos orando, aquí yendo a la primera parte, no estamos orando para que otros nos vean y digan cuán impresionantes somos orando. Estamos orando porque quiero expresarle algo al Señor. Ese es el punto que Jesús está tocando aquí. Estamos orándole a Él. Es intimidad con Él. La intimidad con el Señor es algo por lo que hay que luchar. Es algo que hay que trabajar. Hay muchas cosas que en nuestra vida luchan por nuestra atención. Muchas. Hay muchas cosas que luchan por robar nuestra atención. Y ustedes saben que incluso la oración privada puede volverse una actuación. El que ha luchado en su vida de oración lo sabe. Que incluso la oración privada, cuando se supone que estás solo en tu habitación o estás solo en tu casa, no hay nadie más contigo, uno tal vez se puede encontrar moviendo los labios, pero la mente bastante lejos y bastante disperso, no enfocado en orar. Nosotros conocemos que incluso la oración privada se puede convertir en eso. Por eso el Señor nos dice, tienes que recordar siempre que, como el ejemplo de la habitación, en la oración privada te encuentras con Dios y le oras. Tú y Él. Tiene que ser nuestra intención buscar la comunión, la intimidad con el Señor cuando estamos orando. Pero el segundo punto que el Señor toca aquí es el de la confianza. Como dice en el verso 8, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. O sea, el punto no es que yo me tengo que ganar el favor de Dios a punta de palabrería, o por el tiempo que demore allí, o por el tipo de palabras que repita constantemente. El tema es que Dios sabe qué le voy a pedir, sabe qué voy a orar. Y ahora, esta es la parte del asunto que nos debería sorprender más. Dios sabe exactamente qué pensamos, qué decimos, qué sentimos, y aún así nos invita a orar. Y seamos honestos, no siempre pensamos, decimos y sentimos cosas precisamente buenas. Y aún así, dice el pasaje, nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Al punto que los quiero llevar es este. No tenemos que sorprender a Dios. Es que no lo podemos sorprender. O sea, delante de Él no podemos ir con una máscara pretendiendo que yo voy a ganarme el derecho a que Él me reciba en oración por las cosas que yo le voy a decir. Es que Él sabe exactamente qué está pasando en mi vida. Es que Él sabe exactamente si estoy obedeciendo o desobedeciendo en algo. Es que Él sabe cómo me siento en el día. Es que la Escritura lo ilustra de maneras tan hermosas con algunas historias como cuando Elías fue al monte deprimido y el Señor lo busca y le dice, Elías, ¿qué haces aquí?
No porque el Señor no sepa qué hacía Elías en el monte. Es que el Señor le pregunta a Elías porque quiere que Elías le diga lo que le está pasando y cómo se siente. Es como cuando el Señor llega donde Jonás y le dice, Jonás, ¿por qué estás enojado? A ver, el Señor no sabía que Jonás estaba enojado y por qué estaba enojado, pero ¿por qué se lo pregunta? Porque quiere que Jonás le diga, se lo exprese a él. O la escena hermosa de la playa entre Jesús y Pedro. Dios encarnado, hablando con Pedro, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿El Señor sabía que Pedro lo amaba o no lo sabía? Lo sabía. Pero el Señor quiere llevarlo al punto donde Él pueda restaurar a Pedro. Ese es el punto con la oración. Es que el Señor sabe qué nos pasa. Él sabe que estamos viviendo. A Él no se le escapa nada. No tenemos nada con qué ocultarnos delante de Él. No tenemos nada con qué ocultarnos delante de Él. Lo sorprendente es que Él sabe todo eso y aún así nos invita a orar. Eso es lo que nos debe sorprender. Si estamos desanimados, ora. Oremos. Si estamos contentos, oremos. Si hemos pecado y el Señor nos ha mostrado nuestro pecado y queremos arrepentirnos, oremos también. Él también lo sabe. Estamos delante de su presencia. No nos podemos esconder. Donde sea que nosotros vayamos, allí está el Señor. Él no lo llena todo. Dios no está en todo lugar. Donde quiera que vayamos, Él está ahí. No lo podemos ocultar. Donde quiera que estemos, Él está. Y aún así, nos invita a que oremos. Vean, con el Señor, con Dios ocurre lo que pasa con los hijos de uno. Su hijo corrió, se cayó, se peló y está llorando. Y uno le pregunta, ¿qué te pasó? No sabemos qué le pasó. Sabemos qué le pasó. Pero ¿qué es lo que queremos que haga nuestro hijo? Que él mismo nos cuente y nos diga, nos exprese cómo se siente. Ese es nuestro Dios. Por eso nos invita a orar. Y por eso Jesús aquí destaca en este pasaje que es nuestro Padre. Es que miren cuántas veces lo repite. Verso 6. Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Verso 8. No se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Al menos 3 veces nos está recordando que Dios el Padre es nuestro Padre. Estamos en una relación con Él. Nos conoce. La razón por la que el Señor va a recibir nuestra oración no es ni porque lo sorprendamos, ni porque oremos mucho tiempo. Él recibe nuestra oración porque hemos creído en Jesucristo. Esa es la oración por la que somos recibidos al orar. Porque somos recibidos en Cristo Jesús. Porque por Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esa es la razón por la que somos recibidos en el trono celestial. No son las muchas palabras, no son lo rebuscado de nuestras palabras, no es el tiempo que demoremos, no es el lugar en el que estemos, no son nuestras obras, es su gracia. Es su gracia. Acerquémonos a Dios con confianza, en intimidad, en sinceridad y confiemos que seremos oídos. ¿Sabe por qué a veces se ora mucho tiempo y se repiten muchas cosas como tratando de ganar el favor de Dios? Por falta de fe. Es un asunto de falta de confianza, de que Cristo es suficiente para que nuestras oraciones sean recibidas. Ese es el asunto. Que delante de Cristo mi oración de 1 minuto es aceptada. Que la oración de media hora también es aceptada. Es
falta de confianza en la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es la razón. Y de que ahora hemos sido recibidos como hijos y que Dios el Padre es nuestro Padre. Esa es la razón. Yo espero que este mensaje y lo que viene a partir de aquí, que es la explicación de la oración del Señor, del Padre nuestro, nos ayude a cultivar una vida de oración más profunda. Cuando entendamos qué significa cada petición que el Señor nos enseñó, entendamos qué es lo que quería decir con cada una de esas peticiones de su oración y cómo puede ayudar también a nuestras vidas de oración a crecer. Así que creo que dentro de esta serie de Sermón del Monte estamos teniendo una miniserie en la oración. Que el Señor bendiga este tiempo que vamos a estar pensando y meditando sobre él. Cuál es la oración que a él le agrada y cómo podemos fortalecer nuestras vidas de oración.